Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en esta oportunidad tenemos un nuevo informe, un nuevo análisis que queremos presentar, queremos compartir con todos ustedes. Y es el informe número 46, que está relacionado con los salarios o con el gasto que hacen las principales entidades del orden nacional que pertenecen al presupuesto general de la nación en su personal, ¿no? Entonces, en esta oportunidad les presentaremos o les contaremos cuánto devengan los funcionarios públicos de la nación. Y para esto me acompaña Oliver Pardo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien nos presentará los puntos más destacados de este importante informe y al final responderá a sus dudas y sus comentarios. No me quiero alargar más, así que quiero darle paso a Oliver. También nos acompaña William Reyes, asesor de finanzas públicas del observatorio, quien nos estará también complementando esta presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente por acompañarnos. Oliver, muy buenos días y adelante. Hola Alejandro, muy buenos días, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos al lanzamiento de este informe. Este informe viene a ser parte de una serie de informes donde vamos a tratar de transparentar más el uso de los recursos públicos. En particular, tratar de mirar cómo, en qué se usan los recursos del presupuesto general de la nación. Entonces vale la pena recordar, antes de comenzar, cómo es el ciclo presupuestal. Cada entidad del orden nacional le envía al Ministerio de Hacienda una información donde tratan de justificar cuánto dinero necesitan para el año siguiente. Esa información que le suministran al Ministerio de Hacienda es muy desagregada y muy detallada. Sin embargo, una vez comienza el ciclo presupuestal y el Ministerio de Hacienda le pasa al Congreso el proyecto de presupuesto para el año siguiente, ese proyecto ya no tiene ese nivel de desagregación que las entidades del orden nacional le envían. Y a partir de esto, los congresistas y la ciudadanía en general entran a ciegas a tratar de aprobar un presupuesto sobre el cual no se tiene el suficiente detalle. Pero lo importante que hemos descubierto en el Observatorio Fiscal de la Javeriana es que esa información sí existe. Existen formas de desagregar aún más los gastos de las distintas entidades del orden nacional, precisamente porque en esa etapa de anteproyectos, la entidad le justifica al Ministerio de Hacienda con mucho más detalle cuánta plata necesita. Entonces, desafortunadamente, esa información no era pública hasta el día de hoy. Gracias a los esfuerzos que ha hecho el Observatorio Fiscal de la Javeriana, con el apoyo de algunos congresistas, hemos logrado, a través de derechos de petición, obtener precisamente casi la totalidad de los anteproyectos que le envía cada entidad del orden nacional a el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, ¿qué tuvimos que hacer? Tratamos de recurrir al Ministerio de Hacienda para que nos dieran una información más desagregada y no fue posible obtenerla. Como alternativa, recurrimos a cada entidad del orden nacional para solicitar esta información. Eso quiere decir que enviamos más de 160 derechos de petición para que cada entidad del orden nacional nos dijera en qué recursos necesitaban para el año, no solamente qué recursos necesitaban para el año siguiente, sino también en qué pensaban gastárselo. Y bien, entonces en esa desagregación uno encuentra que un ítem muy importante son los gastos de nómina. Los gastos de nómina entendido como aquellos gastos, aquella remuneración que reciben las personas que tienen un cargo de planta, los empleados públicos, no los contratistas, quienes están por fuera de este informe, sino personas que son funcionarios públicos. Y lo interesante de esta información es que el Observatorio Fiscal hizo un gran esfuerzo de tratar de sintetizar toda esta información en una única base de datos, porque desafortunadamente lo que tenemos es información de varios archivos de Excel muy incompleta y por supuesto en el Observatorio Fiscal hicimos un gran esfuerzo para tratar de sistematizar, agregar toda esta información
Entonces, como ustedes pueden imaginar, fue un esfuerzo muy grande, no solamente a través de los derechos de petición, sino también de tratar de sistematizar la información y analizarla, porque no solamente se trata de que una información esté disponible, sino también tratar de mostrarle a la ciudadanía más o menos qué dice este gran volumen de información de datos. Entonces, fue un gran esfuerzo. Agradecemos a los congresistas que nos ayudaron también a apoyar estos derechos de petición. Bueno, este es uno de los resultados. En el Observatorio Fiscal vamos a poner a disposición de la ciudadanía estas bases de datos, pero en particular vamos a tomar parte de esa información, que son los gastos de planta de cada entidad nacional, y vamos a tratar de responder la siguiente pregunta. ¿Cuánto devengan los funcionarios públicos de la nación? ¿Cuánto devengan en promedio cada uno de ellos? Y dentro de cada entidad, ¿cuánto devengan en promedio cada uno de ellos? No solamente cuánto devengan en promedio de todo el gobierno nacional central, sino también dentro de cada entidad miramos cuánto devengan en promedio. Es decir, en otras palabras, cuáles son las entidades mejor remuneradas. Pero no solamente eso, porque tenemos más información, podemos mirar cuánto gana cada uno de los cargos. Y eso nos permite también mirar que hay mucha heterogeneidad, mucha desigualdad al interior de cada entidad. Lo cual es normal. Pues, es obvio que, por ejemplo, un gerente, un director tenga más salario que un asistente, pero también nos ayuda a mostrar que hay entidades con funcionarios públicos muy bien remunerados que llegan a tener salarios, remuneraciones mensuales mayores a los 50 millones de pesos. Más de 50 millones de pesos mensuales. Bien. Entonces, finalmente, el objetivo del informe es mostrar cómo nuestros impuestos, nuestros aportes, lo que la ciudadanía paga, remunera a los funcionarios públicos de nuestro país. Dicho eso, hay que volver a reiterar, esto es incompleto porque funcionarios públicos queremos decir empleados de planta. No estamos incluyendo acá contratistas sobre los cuales hace falta más información. Entonces, vale la pena antes recordar que tenemos el presupuesto, por ejemplo, para el 2024 va a ser 500 billones de pesos, pero ¿dónde sale esta cifra? Pues resulta que al inicio de este año, Cantidad Nacional envía al Ministerio de Hacienda unos formularios que no son de conocimiento, que no eran de conocimiento público hasta el día de hoy, donde básicamente desagregan más sus necesidades de funcionamiento. Y acá en el Observatorio Fiscal nos emprendimos en la tarea de analizar estos resultados obtenidos a través de derechos de petición. Y bueno, este es básicamente, vale la pena también mostrar que esos 500 billones de pesos, alrededor de 60 billones de pesos corresponden a gastos de nómina. De esos 500, más o menos 60 van a ser gastos de nómina repartidos en casi 700.000 funcionarios. Entonces, de todo el presupuesto, 500 billones de pesos, alrededor de 60 billones de pesos van a ser para remunerar a casi 700.000 funcionarios públicos. Pero podemos mirar más, podemos tratar de desagregar para cada sector, cuánto es su remuneración promedio. Por ejemplo, sabemos que en el sector de defensa hay casi 500.000 funcionarios del sector defensa. Naturalmente, la mayoría son policías y militares. Y podemos mirar el total que se gasta en personal. Esta remuneración, este gasto total, incluye no solamente salarios, incluye primas, incluye pagos de vacaciones, incluye básicamente todos los costos que se pueden asociar a la remuneración de un funcionario público. Entonces vale la pena señalar, no es solamente salario, sino que también es muchas otras cosas. Por ejemplo, acá en este cuadro tenemos que son los factores salariales comunes, que son, por ejemplo, los sueldos, los gastos de representación, las primas, los subsidios, los auxilios, bonificaciones, horas extras. Pero también hay, por ejemplo, remuneraciones no constitutivas de factor salarial, como algunas prestaciones, las contribuciones inherentes a la nómina, que son normales, pensiones, salud, cesantías, y también otro tipo de prestaciones sociales. Entonces representan absolutamente todo lo que le cuesta al contribuyente contratar a un funcionario público. Es una definición muy amplia de remuneración. Y acá encontramos, por ejemplo, que para el caso de defensa y policía, la remuneración promedio en ese sector
perdón, este no es la remuneración promedio, este es el gasto de personal total. Esto está en millones de pesos. Entonces, por ejemplo, para el sector defensa, tenemos casi 500.000 funcionarios y esto son casi 20, casi 25 billones de pesos. En Hacienda tenemos 25.000 funcionarios y esto asciende a casi 10 billones de pesos. Entonces, básicamente acá tenemos cuántos funcionarios hay en cada sector y cuánto es el gasto de personal total. Recuerden que estas cifras que tenemos acá están en millones de pesos. Entonces, acá está la cifra que les contaba. En total tenemos casi 60 billones de pesos que remuneran a casi 700.000 funcionarios. Bien, dicho lo anterior, podemos desagregar aún más, porque no solamente podemos mirar los gastos de personal y el número de funcionarios a nivel de sector, sino también a nivel de entidad. Recordemos que el gobierno nacional central se divide en sectores y cada sector tiene unas entidades. Entonces, ¿qué hicimos en el observatorio? Quisimos mirar qué entidades tienen la mejor remuneración. ¿Qué entidades tienen la mejor remuneración? ¿Quiénes remuneran mejor a sus funcionarios? Y este es el resultado. En primer lugar está el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación fue una institución creada para atender la emergencia del niño en el 2010 y en el 2011. Son solamente 87 funcionarios y a la nación le cuestan casi 26.000 millones de pesos. Pero al hacer la división, esto quiere decir que cada funcionario del Fondo de Adaptación está devengando 24 millones, más de 24 millones de pesos, casi 25 millones de pesos mensuales. Esta es una remuneración mensual. Lo que hicimos naturalmente es total gasto de personal anual, dividirlo por el número de personal, dividirlo por 12 para mensualizarlo. Entonces, cada funcionario del Fondo de Adaptación está recibiendo en promedio cada mes, perdón, cada funcionario del Fondo de Adaptación le cuesta al contribuyente en promedio 25 millones de pesos al mes. Le sigue la CREG con solo 19 funcionarios. Cada funcionario de la CREG le cuesta al contribuyente casi 24 millones de pesos mensuales. En la Corte Suprema de Justicia, casi 23. En la Agencia Nacional Inmobiliaria Vigilio Ibargo, que son poquitos, son solo 20, cada funcionario le cuesta al contribuyente más de 22 billones de pesos. En la Agencia Nacional de Hidrocarburos tenemos 147 funcionarios y cada uno nos cuesta 21, casi 22 millones de pesos mensuales. Finalmente, en el Consejo de Estado encontramos una cifra ya más alarmante porque ya no son decenas de funcionarios, sino casi 1.000 funcionarios y en promedio esos funcionarios reciben más de 21 millones de pesos mensuales, 21 millones de pesos de nuestros impuestos. Le sigue también la Jurisdicción Especial para la Paz, con 21 millones de pesos cada uno, que son casi 900 funcionarios. La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una entidad adscrita al Ministerio del Interior. Honestamente, yo no la conocía hasta hacer este informe y son 20 funcionarios, pero cada uno cuesta 20 millones de pesos mensuales. La Corte con 350 funcionarios, cada uno cuesta 20 millones de pesos mensuales y las supersociedades, cada uno de los, en promedio, de los 474 funcionarios, en promedio cada uno le cuesta al contribuyente casi 20 millones de pesos. Entonces, este es un top 10. Es un top 10 de las entidades con mayor remuneración mensual promedio. Pero por supuesto nosotros tenemos una base de datos donde escribimos para cada entidad del orden nacional cuánto es su remuneración. Dicho lo anterior, hay algunas entidades del orden nacional que no nos presentaron la información. Algunos precisamente porque son fondos que no cuentan con cargos de planta, pero algunas como la Agencia Nacional del Gobierno Digital y otras como el Instituto Nacional de Medicina Legal y como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son gigantes, que no nos pasaron la información sobre cómo se están gastando, qué están haciendo con los recursos de funcionamiento, a pesar de insistentes derechos de petición. Entonces, esta figura es incompleta
porque hubo instituciones que no nos pasaron la información que necesitábamos. Dentro de ellas quiero descartar algunas corporaciones autónomas regionales y el Instituto Nacional de Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es gigante, irónicamente la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que uno esperaría que tuviese más transparencia en el uso de sus recursos. Ahora bien, quiero volver a este cuadro y discutir sobre el fondo de adaptación. Son 87 funcionarios que en promedio reciben cada uno casi 24.600.000 pesos. Eso no quiere decir que cada uno de los 87 funcionarios reciba 24.600.000 pesos, porque es solamente un promedio. Dentro de la entidad existe mucha heterogeneidad. Entonces, para completar el panorama, cogimos este top 10 de entidades mejor remuneradas, que me remuneran mejor a sus funcionarios públicos, que le cuestan mucho más al contribuyente, y tratamos de mirar cuáles eran el cargo con menor remuneración y el cargo con mayor remuneración. Remuneración entendido en ese sentido muy amplio que definimos, que no solamente son salarios, sino primas, auxilios, cotizaciones, etcétera. Bien, entonces, por ejemplo, en el fondo de adaptación tenemos, por ejemplo, que un auxiliar administrativo se gana casi 4 millones de pesos mensuales, pero el gerente del fondo de adaptación, entidad creada para mitigar los efectos de la niña en el 2010 y 2011, estamos en el año 2023, recibe casi 80 millones de pesos mensuales. Luego sigue la CREC, donde un experto comisionado recibe casi 47 millones de pesos mensuales, mientras que un secretario ejecutivo, que es la persona de menor remuneración, recibe casi 5 millones. En la Corte Suprema de Justicia, cada magistrado gana casi 62 millones. Bueno, es remunerado, nos cuesta a los contribuyentes 62 millones de pesos mensuales. En la Agencia Nacional de Inmobiliaria Virginio Vargo, el director nos cuesta 76 millones de pesos. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos nos cuesta casi 77 millones de pesos mensuales. Un magistrado del Consejo de Estado nos cuesta a los contribuyentes casi 62 millones de pesos mensuales. En la JEP, un magistrado casi otros 62. En la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que honestamente no tengo muy clara los roles de esta dirección y me gustaría saber si la ciudadanía conoce qué hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor. El director es remunerado con casi 50 millones de pesos mensuales, un magistrado de la Corte casi 62 millones y el superintendente de sociedades casi 56 millones. Entonces, noten ustedes que nosotros tenemos una base de datos que nos permite identificar cuál es la remuneración de cada funcionario del Estado. Y finalmente, y de nuevo, reiterar que no, esto está incompleto porque algunas entidades no nos pasaron la información, pero esto no es la historia completa porque estos son funcionarios de planta. Y por supuesto hay muchos contratistas que no conocemos todavía cómo es su remuneración. Para eso necesitaríamos analizar con más detalle los planes anuales, el plan anual de inversiones de cada entidad del orden nacional, el cual no está digitalizado y por lo tanto es muy difícil hacer este ejercicio. Pero esto nos ayuda a mostrar cómo sí es posible que el gobierno, los gobiernos, porque esto no es esto es de vieja data, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, sí tiene información más desagregada para dar rendición de cuenta a los ciudadanos sobre qué se está haciendo contra nuestros recursos, con nuestros recursos públicos. El ejercicio es incompleto en el sentido de que tenemos que tratar de mirar qué hace cada entidad del orden nacional y si esta remuneración está justificada. Por ejemplo, si se justifica o no que un magistrado gane casi más de 60 millones de pesos o que puestos como el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor o el gerente del Fondo de Adaptación ganen 50 millones de pesos o casi 80 millones de pesos en el caso del gerente del Fondo de Adaptación. Son las preguntas. ¿Se justifica estos gastos que estamos haciendo? ¿Qué resultados tienen cada una de estas entidades de orden nacional? ¿Qué función cumplen? ¿Están cumpliendo con sus resultados?
Esta información nos ayuda a los ciudadanos a que comencemos a hacer preguntas sobre qué están haciendo cada una de las más de 160 entidades del orden nacional. Y esto es especialmente importante en el contexto de una situación fiscal muy delicada, donde donde probablemente no se cumpla la regla fiscal en el 2024, lo que quiere decir que los gastos del gobierno van a estar muy por encima de sus ingresos, y la situación fiscal para el 2025 apunta aún peor. Entonces nos tenemos que cuestionar, lo cual probablemente puede desencadenar en que no se cumpla la regla fiscal de nuevo, lo cual quiere decir que el país se endeuda más y entra en una senda peligrosa para la sostenibilidad financiera del país, o que eventualmente se tenga que pasar otra reforma tributaria para que el Estado no se endeude más, o que se tenga que recortar gastos del Estado. Y este informe permite comenzar a pensar en esta otra alternativa, que si los colombianos no queremos que nos aumenten los impuestos, o no queremos entrar en una deuda de endeudamiento peligrosa que ponga en riesgo la sostenibilidad financiera de la nación, tenemos que pensar en reestructurar el Estado, recortar gastos, pero para eso necesitamos tener una conversación mucho más democrática, mucho más transparente y mucho más detallada para cada entidad del orden nacional, para saber qué ajustes podemos realizar para que los colombianos en el 2025 no tengamos que pagar más impuestos. Y bien, estas son nuestras conclusiones. De nuevo los invitamos a que conozcan este informe. El informe solo presenta información para las entidades las 10 entidades con mayor remuneración mensual per cápita, pero tenemos la base de datos con casi todas las entidades del orden nacional. Queremos invitar a los medios de la ciudadanía a presionar a esas entidades que nos hicieron falta para que nos dejen acceder a la información, pero más que todo para que estudiemos si esos gastos de nómina se justifican o no, y que entremos en este debate que creo que nos va a ayudar muy fácil de cara a la situación financiera, a la delicada situación financiera que tiene el país. Por supuesto, esto es incompleto, toca mirar con mucho más detalle rubros como los de adquisición de bienes y servicios, como los gastos de inversión, donde también hay muchas personas que son contratadas por prestación de servicios y no sabemos qué tan bien o qué tan mal están remuneradas. Muchas gracias. Oliver, muchas gracias por tu presentación. Quiero invitar a las personas que nos acompañan a que compartan sus dudas o sus comentarios. Tenemos a Mateo Amaya. Mateo, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Una pequeña pregunta. Ustedes hablan del principio, empezaron hablando de 60 billones de pesos del presupuesto nacional se utiliza para pagar a los funcionarios públicos. Pero usted también dice que el informe está incompleto, entonces me gustaría tener como una aclaración. Esos 60 billones de pesos que ustedes hablan de todas las entidades públicas, a excepción de las entidades que no le dieron la información, como por ejemplo las que usted dijeron, como el Consejo de Digital, que no me acuerdo ahorita el nombre exactamente, pero ¿es así? ¿O todo está en los 60 billones de pesos y después fue la información más disgregada la que no les dieron? Y la última pregunta, qué pena, es, digamos, a mí me causó mucha curiosidad que el fondo de adaptación que fue creado por la emergencia climática en 2014, si no estoy mal, todavía siga. No, perdón, 2012, 11, todavía siga, y además de eso, pues paguen esos salarios pues tan jugosos. ¿Creen ustedes, ahí sí ya sería como una opinión personal, creen ustedes que, por ejemplo, este tipo de entidades, también es la otra como la inmobiliaria Virgilio Barco, que la verdad uno no tiene claro cuáles son sus funciones, deberían ser como acabadas y pues nos ahorramos esa platica? Era eso nomás. Muchas gracias, Mateo. Respecto a la primera información, este total sí está completo. En total son 677.748 funcionarios
y el total de esos gastos de nómina son 59.876.011 pesos. Dentro de esos 678.000 funcionarios, por supuesto, están, por ejemplo, los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que pasa es que cuando cuando miramos la información, la desagregación de la nómina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no la tenemos, no la suministraron a pesar de nuestros derechos de petición. Entonces, este total sí está completo. Lo que está incompleto es esta tabla, porque para sacar esta tabla necesitamos, por ejemplo, saber cuánto es el total de planta y cuánto es el total de gasto de personal, y esta es la información que no tenemos del ICBF, y mucho más difícil es sacar esta tabla, pues precisamente porque no tenemos esa información desagregada para esas entidades que mencionamos: Medicina Legal, ICBF, dos corporaciones autónomas regionales, y la Agencia Nacional del Gobierno Digital y el Instituto de Medicina Legal. Bien, respecto a tu segunda pregunta, esa es la invitación que queremos hacer. En el observatorio no hemos estudiado, por ejemplo, si el Fondo de Adaptación está cumpliendo o no sus funciones, si se justifica o no su existencia. No hemos estudiado si la Dirección Nacional de Derecho de Autor, si está cumpliendo o no sus funciones. Pero la invitación es para que los ciudadanos, los congresistas, los entes de control, que los medios de comunicación entremos a formular ese tipo de preguntas. Muchas gracias, Oliver, y a Mateo, muchas gracias por su pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Mientras tanto, les comento que, como es costumbre, este informe lo publicaremos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Les compartiré la grabación de esta rueda de prensa y también publicaremos un comunicado al respecto. Y por supuesto estaremos súper atentos a responder sus dudas o a seguir, digamos que alimentando este ejercicio que hicimos en el Observatorio Fiscal. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, Oliver. Entonces creo que de esta manera llegamos al final de esta rueda de prensa. Les agradecemos profundamente a todas las personas que nos acompañaron, a medios de comunicación, a UTLs del Congreso de la República. Como siempre, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que este nuevo informe sea un insumo académico que permita, entre otras cosas, pensarse de qué manera se puede optimizar el gasto, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta la situación fiscal por la que atraviesa el país, especialmente en este momento. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan un feliz resto de día. Oliver, a ti muchísimas gracias, y dentro de muy poco les comparto los insumos de esta rueda de prensa. Muchas gracias, Alejandro. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.